Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Periodistas. Mariana Corradini. Buenas noches, Paula. Un placer. Buenas noches. Lunes 23 de octubre. Ya pasamos por otra decisión más, los argentinos, y tenemos los resultados de las elecciones que, bueno, dieron como resultado precisamente que hay balotaje. ¿Cómo están? Javier Díaz Araujo, Virginia Morales, Marina Trucone, docentes, investigadores, politólogos de nuestra Universidad Nacional de Villa María. Equipo que gana no se toca, así que bienvenidos y ya los comprometemos para el lunes posterior a la segunda vuelta. Al 19 de noviembre. Exactamente. O sea, el lunes 20. Claro, feriado. Así que vamos a estar por acá. Bueno, en primer término, hablábamos antes de iniciar el vivo con Virginia Morales, que también en los diálogos anteriores ya tenías vos esas lecturas típicos, ¿no? De alguien que investiga y que tiene que ver con las ciencias políticas acerca de cuál era el escenario posible. Contarnos hoy, ya con los resultados, qué es lo que dejó esta elección. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, varias cosas me parece es posible destacar. Ante todo, a mí me gustaría enfatizar en que más allá, o después podemos ir a los nombres propios y a cada uno de los espacios políticos, pero me parece que en un contexto de elecciones, como hablábamos la vez anterior, a 40 años de democracia, podemos pensar, y hoy ya avalado por el resultado, que hubo un triunfo ante todo de la política. Frente a personalidades y nombres propios y a espacios políticos que reivindicaban posiciones antipolíticas, posiciones de achicamiento del Estado, posicionamientos de retroceso o puesta en cuestión de derechos ciudadanos adquiridos. Ayer el candidato y el espacio ganador es portavoz precisamente de la reivindicación de la política como garante de esos derechos y conquistas adquiridas y alcanzadas a lo largo de estas 4 décadas, la política como aquella herramienta e instrumento de la mano del Estado que puede ser capaz de responder y resolver los problemas de la gente. Ante todo me parece eso destacar. Y después, bueno, me parece con cierta sorpresa, ¿no? En relación a cómo la tendencia parece ser que se han partido y distanciado de esos tercios. Y la gran pregunta de que incluso que hablábamos la otra vez era por los techos, ¿no? Y hablábamos los días antes, ¿no? Y si bien ya las encuestas es difícil que puedan arrojar un resultado certero, me parece que en este caso la mayor parte de las encuestadoras auguraban el crecimiento, un crecimiento que se enfatizaba en los últimos días de la mano de Sergio Massa y otros espacios que al menos parecían estancarse. Y también, tiene que ver con esto que vos planteabas, ¿no? Con la política, porque además Sergio Massa también como candidato y como ministro activó, digamos, el rol del Estado y puede que algunas de esas medidas que tomó hayan sido también, digamos, una variable para esto. Exacto, yo creo porque que entre lo que activó es la distribución del ingreso también. Sí, entre lo que había sido la campaña previa a las PASO y esta campaña previa a lo que fue la primera vuelta, me parece que justamente se tomaron decisiones políticas que muchas de ellas fueron más o menos, pero acertadas, un cambio en el discurso y en el posicionamiento también del espacio político en torno a eso. Pensemos también en Kicillof, ¿no? Y en cómo anoche esas primeras palabras él reivindicaba esto, frente a espacios que insistieron con una posición antipolítica o con un posicionamiento de exterminar, eliminar o erradicar del espacio de lo público a ciertos espacios de representación. Sí. Y agrego, me parece que también en un contexto de crisis, ¿sí?, económica y social, la tensión infringida por Milei y por Cambiemos, en el caso de Patricia Bullrich, me parece que también fue muy mal visto por parte de la comunidad. En el caso de Cambiemos, me parece que Bullrich es la gran derrotada de este proceso. Sin duda me parece que ahí hay un ala de Juntos por el Cambio, el ala macrista, para denominarla de alguna manera, que es, sin duda, digamos, el mariscal o la mariscal de la derrota, que además ha tenido un impacto legislativo muy fuerte, ¿no? ¿Se rompe Juntos por el Cambio? Yo creo que sí. Yo creo que, no sé si se rompe, pero seguramente se reversiona. Me parece que el radicalismo que venía con mucha impronta ganadora en las provincias, que era sobre todo la infraestructura, digamos, sobre la que se apoyaba Juntos por el Cambio, y luego del triunfo tan ajustado en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Eso también me parece que es una seña muy fuerte de que el lugar de origen del macrismo ya no tiene la hegemonía que tenía
en elecciones anteriores. O sea que me parece que sí, creo que vamos a una reversión en donde el radicalismo, además, busque nuevamente encontrarse con sus electores más ubicados en el centro ideológico, ¿no? Me parece que el radicalismo, por seguir al PRO, fue abandonando sus banderas históricas, y me parece que hoy la elección también demuestra que hay esta idea de Estado también en O'Donnell, ¿no? Del Estado como faro de identidad colectiva que vuelve a estar en escena, ¿no? Ciertos valores, ciertas tradiciones que en la Argentina no está bueno disputar o negar, ¿no? La idea de la democracia, los derechos humanos, me parece que fue muy costoso para quienes quisieron negarlo. Así es. Con relación, Maridina, ¿dónde tienen que ir o cómo se puede leer? ¿A dónde van a ir a buscar los votos, digamos, tanto Massa como Milei en ese electorado? Habría que pensar, en primer lugar, esta propuesta de gobierno de unidad nacional de Massa en su discurso de anoche. Y bueno, ya me parece que estaba probando la boina blanca de la UCR, que me parece que ese es el primer lugar en donde tal vez debería ir a buscar o rescatar esos votos, en esto de pensar que el sistema político se está defendiendo, en esto de consonancia que decían mis compañeros recién, el sistema político, la política está dando respuestas, entonces, bueno, primero, en primer lugar, a la UCR. También pensar en el sector larretista del PRO, de Juntos por el Cambio, porque en contraposición Milei ya estaba apelando a Patricia Bullrich, a ese electorado que, digamos, que se había identificado con Bullrich, intentará tironearlo en alguna medida a Milei. Y volviendo a Massa, también el rol de Schiaretti, a ver, pensar, Schiaretti, qué acuerdo va a llegar o en algún posible acuerdo, pero también el Yarlora, o sea, porque Córdoba al fin y al cabo, digo, en esto de que termina siendo un poco contrera en relación a los resultados nacionales, también hay que pensar este nuevo liderazgo del gobernador de Córdoba, y ahí también algunos que otros pases, porque podemos escuchar lo que hoy justamente decía Miriam Bregman que Massa y Milei no son lo mismo, entonces ahí podríamos advertir tal vez un pase de los votos. Pero al fin y al cabo sabemos que los votos no van directo. Eso definitivamente hay que recalcarlo y remarcarlo siempre. Nadie es dueño de los votos. Sí, un dirigente por el solo hecho de decir, bueno, mi apoyo es para tal o cual. Si no se transfiere. Ya no transfiere, ¿no? Sí, además me parece también en un contexto, como hemos hablado, de crisis de representación, de crisis con la visión respecto de la política, del Estado, de la capacidad de dar respuestas. Entonces me parece que un desafío de Massa es bueno, seguir en esta línea que me parece que se empezó a demostrar hace unos pocos días atrás, de hablarle directamente al electorado, independientemente de a qué fuerzas políticas pueden haber votado, sabiendo que es un voto en muchos casos volátil, en muchos casos mediado por emociones del momento y por cómo se sienten frente a la cotidianidad y los problemas. Entonces, es la insistencia que viene apareciendo en Massa de, como presidente, confía en que voy a resolver los problemas, voy a tomar las decisiones que puedo tomar. Me parece que en ese diálogo directo, me parece que ahí puede todavía seguir creciendo. También fue muy fuerte la imagen de él solo, ¿no? Sí, porque se casó, traje y es el gran ganador de la elección. Yo decía la Sí. gran derrota, creo que tiene que ver con Patricia Bullrich, el gran ganador es él, ¿no? A mí me da la sensación. En lo personal. En lo personal. Me parece que incluso gran parte del peronismo acompañó aún digamos, con cierta cautela, y me parece que el éxito y la capacidad de poder, desde la gestión, de una gestión que además tenía sus problemas, poder tomar decisiones, ¿no? Siendo ministro de Economía, con un Congreso que es complejo y que no estaba funcionando, aún así pudo tomar las decisiones necesarias, y además se ha configurado, creo que junto con Axel Kicillof, como se decía, en los dos importantes liderazgos que hay que tener en cuenta para los próximos años en el peronismo. Vamos a una pausa, volvemos con más análisis de lo que dejó esta elección a presidente. En La Nación, Schiaretti pudo duplicar, muchos dicen gracias al debate, la cantidad de votantes que había obtenido en las PASO. En Córdoba, de lo que había para renovar, 3 diputados van a ser cordobesistas, había 1 antes de este cambio. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con los votos de Schiaretti, Javier? Bueno, primero creo que hay que reconocer el enorme trabajo que hizo, aún en cierta dificultad, ¿no? Porque me parece que los debates le dieron mucha visibilidad y eso tuvo su impacto. Ahora, creo que claramente está interpelado
por Unión por la Patria. Me da la sensación de que ayer Massa fue muy explícito sobre Juan y su interés en que esto suceda. A mí me da la sensación de que además Massa claramente se ha despegado de la tradición kirchnerista, ¿no? De lo que era una etapa anterior, y desde ahí también busca consolidar esta idea antigrieta que para Schiaretti es muy significativa. Creo que hay un escenario posible de articulación, veremos hasta dónde. De cualquier forma, vuelvo a apoyarme en mis compañeras en donde nadie es dueño de los votos. Y en ese sentido, también hay que decir que es paradójico lo de Schiaretti, porque si Schiaretti no sacaba los votos que sacó, probablemente Massa, no sé si hubiera ganado la elección y no sé si hubiera habido segunda vuelta, ¿no? Quiero decir esto, que si Schiaretti no hubiera competido, probablemente esos votos hubieran ido a Cambiemos, y en ese sentido todo hubiera sido muy distinto. Me parece que tiene un valor muy importante, me parece que si Massa realmente quiere articularlo, tiene que hacerlo posible. Además, también la centralidad de Córdoba, ¿no? De la provincia de Córdoba en las últimas elecciones nacionales. Yo creo que eso también tiene un valor importante a destacar, porque digamos, es una provincia altamente productiva, pero que también desde lo político siempre ha tenido, digamos, esta identidad como un poco de resistencia. La rebelde, ¿no? Córdoba rebelde. Y volvió a instalarle el debate del federalismo, ¿no? Me parece que era un tema ausente en nuestros debates cotidianos y me parece que es fundamental. Bueno, rápidamente un guiño de Massa, lo dice Schiaretti en su celebración en el quórum y rápidamente recoge el guante de Massa cuando sale a celebrar también en el búnker, no te gusta la palabra, no. Me salió, de Unión por la Patria. Sí, ¿no? También los saludos que hizo de Natalia de la Sota a Sergio Massa, entonces ahí podemos ver ciertos rastreos. Hay un vínculo muy fuerte personal, ¿no? Que tiene Natalia de la Sota por lo que fue José Manuel de la Sota, ¿no? Por eso ahí también hay que rastrear esos, esos hallazgos pequeños, digo, para pensar este escenario que se Y Massa ha sido un gran constructor durante esta etapa, o sea, no le cuesta esto de también salir a construir acuerdos. Creo que la gran fortaleza de Unión por la Patria fue ese bloque monolítico en términos discursivos, en términos de gestión, que muy tensionado por distintas situaciones logró mantenerse muy consolidado. También con relación a esto, ¿no? Anoche ya veíamos Argentina, un puntito, el sí. Digo, ya hay una construcción discursiva también de lo que va a ser este mes, menos de un mes, ¿no? 3 semanas. Y que inclusive ha corrido un poquito, en realidad se ha corrido en esto de la grieta. Lo dijo, la grieta murió. Directamente, Unión por la Patria evidentemente no está hablando en esos términos. Cosa que al frente, Milei ha retomado o sacado muy desde otros lados ese kirchnerismo, antikirchnerismo que tal vez puede ser un error o una lectura errónea. Sí, además creo que desde hace mucho tiempo el oficialismo venía corriendo por detrás de los debates de la agenda que parecían planteados desde sectores de la oposición. Me parece que en las últimas semanas Sergio Massa logró instalar temas propios, temas del espacio, lograron disputar y hasta incluso sobrepasar. Por ejemplo, el discurso kirchnerismo-antikirchnerismo, ¿no? Que de hecho es la fuerza que no entra. Quizás pareciera ser o parecía ser que el discurso anticasta o la casta, como ese discurso muy efectivo en producir los sentidos para poder explicar nuestra situación, venía siendo con quien disputaba. Y eso me parece que también explica las dos fuerzas que pasan al balotaje. Pero me parece que Massa recupera fuerza en términos de liderazgo personal. Parece ser que hay algo que empieza a emerger o empieza a dar cuentas que puede emerger. Y también el oficialismo, ahora bajo el sello de Unión por la Patria, logra instalar, me parece de manera bastante inédita, ¿no? Desde lo que fue la pandemia hasta acá, en términos de debates, y en ese sentido la grieta finalizó de la mano de un gobierno de unidad, me parece clave para pensar de acá a la segunda vuelta. Y con relación Villa María, ¿qué pasará? Bueno, ya vamos a Villa María, pero me quedó así una pregunta que tiene que ver con que vos planteabas, ¿no? El voto emocional y también, si pensemos ahora en ese voto anticasta, pero también ese voto emocional antiperonista, ¿no? Porque está bien, sí. Es el que ahora va a jugar fuertemente. Ahora es el que va a jugar. ¿Cómo se...? Yo creo que ayer Milei cometió un error gravísimo. A ver. Nombró la palabra ataúd
Y eso ya tiene un antecedente en nuestra historia. ¿Ustedes se acuerdan cuando se utilizó? Pero lo contemos, el público se renueva. Bueno, sí, ustedes que son muy jóvenes, a lo mejor no se acuerdan, pero Herminio Iglesias utilizó en un acto de cierre contra Alfonsín un ataúd. Con Luder como candidato. Exactamente, y expresando la muerte del radicalismo, ¿no? Y me parece que ahí creo que hay un hartazgo muy importante de estas lógicas, ¿no? De disputa política, y me parece que Milei sigue apelando a lo mismo que le sirvió oportunamente, pero que me parece que ya no le va a dar más resultados. Yo coincido que es un error haberse salido del discurso de la casta. Claro, pues inclusive lo nombré una sola vez a la palabra. Claro, Considero que correrse hacia el kirchnerismo, antikirchnerismo, me parece que... Bien, ¿Villa María? Villa María. Villa María votó realmente todos diferentes. Todo diferente y evidenciando que los votos no son de nadie. Para gobernador ganó Juez, en las PASO ganó Milei, en la intendencia ganó un peronista, Eduardo Castelo, y ahora en la primera vuelta vuelve a ganar un Milei con una Bullrich en segundo lugar y un Massa, que si bien quedó en cuarto lugar, Bullrich pero en tercer lugar, en segundo estuvo Schiaretti, y un Massa que si bien quedó en cuarto lugar, pero con el 18% de los votos, que es un montón. Duplicó prácticamente. Exactamente para Villa María. Bueno, creo que se sigue confirmando algo que también hablábamos, de cierta estructuración del sistema político, que en la política en sus diferentes niveles, local, regional, nacional, se vota diferente. ¿Y los dirigentes locales qué harán? Bueno, yo creo que entre las PASO y ahora hubo diferentes juegos, digamos, pasaron cosas, ¿no? Hubo una elección a nivel local con una vuelta y pareciera un liderazgo fuerte de Castelo, que evidentemente ha jugado, una gestión de la mano de Martín Gil que me parece que también ha jugado de una forma diferente a lo que fue, una intensidad me refiero a las PASOs. Y eso, permeado por cierta, como hablábamos recién, reconfiguración del debate a nivel nacional, me parece que uno puede pensar estos cambios en los resultados. Un Gil que está muy cerca de Massa, además. Sí, a mí me da la sensación también, lo que decían recién, ¿no? Esta cuestión del triunfo de la política armoniza la búsqueda de estos acuerdos jurisdiccionales, podríamos decirle, ¿no? O sea, despejada la amenaza que significa una estructura que no le importaban los territorios, ¿no? Porque Milei se construye desde su figura y no le importaron ni los municipios ni las gobernaciones. Desde un centralismo total. Me parece que la política está bastante acostumbrada a ir articulando esos protagonismos y en el caso de Martín Gil sí entiendo que va a tener seguramente a partir del domingo y seguramente si hay un triunfo en la segunda vuelta una relevancia. Y no me imagino un Eduardo Castelo demasiado alejado de un Massa porque la gestión, es peronista además. Sí, sí. Y además la gestión, o sea, cómo la articulación de una gestión municipal tiene vínculo directo, diario, cotidiano con una articulación provincial y a su vez nacional, digamos. Bueno, lo que pasa es que es muy difícil pensar la subsistencia de este tipo de ciudades como Villa María sin los fondos importantísimos que provienen tanto de la provincia como de la nación, ¿no? O sea, eso ya creo que también está claro. Claro, pero también hay como cierta costumbre, o esto que dicen, no sé, algo del gen peronista, si es que lo hay. Es decir, bueno, hay ciertos acuerdos o formas de consensuar, articular, que son políticos al fin y al cabo, ¿no? Que van sumando, digamos, estas construcciones y que son históricas en algún punto, o tienen sus costumbres. No sé, Eduardo Castelo, que viene a reemplazar a Martín Gil en intendencia, también tiene su trayectoria como funcionario a nivel provincial. Martín Gil y sus relaciones directamente municipio-nación. Entonces ahí que son digamos, dos piezas que van encajando en algún punto políticamente, ¿no? Pero al fin y al cabo buscan un consenso. Capaz yo quería destacar a nivel local, pero también me parece que se puede proyectar el rol de la militancia, en un buen sentido, ¿no? Del salir a tocar el timbre, a hablar con el vecino, con la vecina, con los espacios de pertenencia. Frente a veces, sobre todo me parece que nos pasa a quienes estamos en las ciencias sociales, de querer entender el fenómeno de las redes, el fenómeno de los medios. Bueno, acá hay una muestra de que eso parece ser que llegó para quedarse, lo digital, pero la revalorización me parece que puede dar cuenta de... No sé si vieron, ya tenemos que ir al cierre. De la militancia y de las campañas políticas, que a veces parecen que no hacen nada, pero sí hacen. De las campañas, de los mensajes, de los discursos, de lo discursivo, digamos, de la construcción del mensaje, que creo que es muy fuerte. Sí, y la pérdida de modalización del hacer de los medios hegemónicos, que también han salido derrotados, creo, en esta elección. Sí, sí. Bueno, la profesionalización también, inclusive de las campañas, esto, bueno, cómo poder verlas
Bueno, por ejemplo, uno era el ejemplo de Catopodis, ¿no? Yendo al mercado y hablando, digamos, en primera persona, cara a cara, con la gente. Entonces, eso tiene que ver, como decías por allí, Virginia, como también refrendaban ustedes, con esa militancia, digamos, que va a la par de todo lo otro. Pasa que, digo, me animo a pensar que eso tiene que ver fuertemente con lo político, ¿no? Este triunfo de lo político en el sentido de lo comunitario también, ¿no? O sea, la campaña, la militancia tiene una fuerte componente de lazo articulador, ¿no? De compartir ese espacio también de trabajo territorial. Y creo que cuando las cuestiones se tensan o están en crisis, esos valores me parece que también adquieren cierta preferencia por parte de la comunidad. Nos quedamos con ganas de mucho más. Bueno, pero ya tenemos la cita, ¿no? Para el 20 de noviembre. Ay, menos mal. Ya volvemos. Vamos a una pausa. Tenemos la editorial. Muchísimas gracias. Javier Díaz Araujo, Virginia Morales, Marilena Turcone. Un placer. Reiteramos, docentes, investigadores, politólogos de nuestra Universidad Nacional de Villa María. Qué interesante escuchar a nuestros investigadores e investigadoras analizar una situación nacional que se dio en la víspera y que tiene que ver con el futuro del país. Estamos a las puertas de un balotaje, ya vamos a compartir la placa donde, bueno, no muestra ni más ni menos que aquello que estamos recuperando fuertemente desde anoche, cuando se conoció que veníamos en una segunda vuelta con un Massa que logró el 36% de los puntos a nivel nacional y un Milei que arrancó con un 31-32, pero que finalmente con el 97 y Chirola de los votos escrutados quedó allá por el 29,9. ¿Bien? Esto nos plantea un escenario que implica barajar y dar de nuevo pensando en lo que viene en noviembre, el fin de semana largo del 19 de noviembre, y también rescatar algunas de las frases que escuchábamos recién y que me parece que están en la tecla de lo que conviene o podemos analizar de lo que estuvo sucediendo en los últimos días, en las últimas oportunidades. Primero, me pareció súper atinado esto que hablábamos de el voto emocional, Paula, y acá tu aporte en relación con eso me parece que fue más que valioso porque nos está evidenciando o nos está interpelando sobre qué tipo de emoción es la que va a ganar. En este sentido va a ganar la emoción, digamos, identitaria, que decían recién nuestros docentes e investigadores, que tiene que ver con esa identidad de la política, digamos, y del rol de la política en función de lo que implica, ¿no? De un Estado presente y de las políticas para que ese Estado, digamos, esté atento a lo que está ocurriendo, o va a ganar, por el contrario, ese voto anti, ¿no? Antipolítica o minarquista, como es la propuesta de Milei. También me parece como muy interesante el segundo, otro de los puntos, no es exactamente en el orden en que lo dijeron, pero uno de los puntos es que no da lo mismo, a argentinos y argentinas no nos da lo mismo que se cuestione los crímenes de lesa humanidad, que se ponga en duda el genocidio, no da lo mismo que se plantee un Estado ausente, corrido, que se privatice la salud, que las universidades dejen de ser públicas y gratuitas. Digo, hay un montón de cuestiones que fueron puestas en tela de juicio, que fueron utilizadas como parte de sus discursos por la libertad avanza y que me parece que hubo allí un freno de parte de vecinos, vecinas, argentinos y argentinas. Sí, también tiene que ver con esto que decíamos en el voto de un sector que es el sector joven. Analizábamos con Mariana algunas publicaciones de medios como el de Monde Diplomatique, en donde Bomaru plantea acerca de que tampoco por allí nuestras juventudes están de un lado o del otro, sino que piensan efectivamente el valor tanto de algunos derechos conquistados como el valor de la meritocracia, entonces también hay que pensar precisamente en lo discursivo y en cómo estos candidatos van a entrarle a esos jóvenes que hoy están esperando para que los tengan en cuenta al momento, ¿no?, de lo que implica una elección presidencial. Exactamente, para sentirse hablados por los candidatos que quedaron ya para esta segunda vuelta. Y la otra pregunta que por allí hacíamos y por ahí nos faltó el tiempo para profundizar es ¿qué esperar de ahora en más? ¿Qué esperar en la parte económica con un Massa que es ministro de Economía pero que está fortalecido, lo evidenciaron los mercados en esta jornada? ¿Qué esperar con los precios? ¿Qué esperar con la inflación? ¿Qué esperar con los discursos de los candidatos? ¿A quiénes y cómo le van a hablar? Este Milei que retrocedió en su forma tan violenta, por allí, de expresarse. Que leyó todo un discurso que no parecía él, solamente al final, bueno, con su Viva la Libertad carajo, digamos, como
que lo otro estaba guionado, no es él, ¿no? Eso es lo que plantea por allí, una construcción discursiva que la queda como forzada o como encorsetada. Y un Massa que fuertemente desde lo simbólico, lo marcaba Paula cuando preguntábamos hace un ratito, ya se puso en el rol de presidente. Así es. Bueno, hay mucho, ¿no?, para desandar, mucho y poco a la vez, porque es menos de un mes, para poder ya decir que vamos a contar con un nuevo presidente. Exactamente. De nuestra parte, agradecer por la compañía y agradecer mucho a nuestros invitados e invitadas de hoy. Y también hacer una mención especial a la pérdida de Sonia Torres. Exactamente, profesora honorífera de nuestra universidad, honoraria, perdón, desde hace muy poquito, desde junio, cuando es el Congreso de Ciencias Sociales. Que falleció una el pérdida viernes. que lamentablemente se da sin que haya podido abrazar a su nieta que nació con su madre secuestrada. Entonces, bueno, vaya un abrazo a familiares, amigos y también a nuestra comunidad universitaria que, por suerte, la pudo reconocer en vida. Así es. Bueno, reiteramos, pueden recuperar este contenido audiovisual los jueves y los domingos a la hora 21:30, también en las redes de UniTV y de Periodistas Villa María. También agradecer la indumentaria de Lilou, que ya tiene toda la colección primavera-verano, a Erika Fecia por el peinado, como es habitual, y a Vicky Rivera por el maquillaje. Gracias por acompañarnos. Buena semana.